Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buen día, a ver amigos, gracias por seguir con nosotros. Yo saludo a Ramiro García Falconi, abogado penalista, para hablar de este tema. Quiero empezar, doctor, con su opinión de la salida de la fiscal general Diana Salazar, la renuncia que presentó ayer, tras 6 años, 42 días en el cargo, y un mes después de haber dicho que va por la prórroga. Buenos días, Milton. Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Yo creo que la salida de ella sigue la misma línea de su gestión, ¿no? Ha sido una gestión positiva, valorada adecuadamente por la mayoría de la ciudadanía, y creo que ha hecho bien en decidir salir por la puerta grande sin ninguna presión de nada. Podría haberse quedado mucho más tiempo, ha decidido no hacerlo, eso es una decisión personal. Y yo creo que pues al final del día la valoración de su gestión siempre va a ser positiva, ¿no? Así que creo que la fiscalía además queda en buenas manos. El doctor Toainga es un funcionario de carrera, de oficio, tiene muchísimas décadas ahí en la institución. Así que creo que está en buenas manos, y ahora lo que resta es ver qué va a hacer el Consejo de Participación Ciudadana con el concurso para la designación de nuevo fiscal. Ese es el problema, porque ni siquiera no podemos imaginarnos un plazo para la elección de nuevo fiscal, es decir, vamos a estar en prórroga o vamos a estar en encargo durante algún tiempo. Bueno, esto ya ha pasado antes, ¿no? Recordemos que en su momento la doctora Cecilia Armas, cuando salió la doctora Mariana Yepes, estuvo prácticamente 2 años y pico, 2 años y medio, encargada de la Fiscalía General del Estado. Así que con el Consejo de Participación que tenemos y eventualmente con una reforma legal o una reforma constitucional respecto de las atribuciones de designación de altas autoridades de control y de justicia del Consejo que pueda proponer el presidente, pues esto podría demorar y demorar mucho. No sé si seguimos hablando del fiscal y las características que debería tener el nuevo fiscal general de la Nación, porque eso es importante. Mientras dure esta prórroga del señor Toainga y prepara el CPCS este nuevo concurso, a su criterio, Ramiro, ¿qué características debe tener el nuevo fiscal o la nueva fiscal de la Nación? Creo que 3 fundamentalmente. Una hoja de vida limpia, una muy alta formación en materia penal y clara independencia de la política, independencia del gobierno, independencia de los sectores políticos específicos. Yo creo que esa equidistancia necesaria para una buena gestión de fiscalía, pues es algo que debemos de exigir todos como ciudadanía. Bueno, hablemos ahora sí de la ley enviada por el Ejecutivo, que ya tiene comisión, que ya fue obviamente aprobada por el CAL. ¿A usted le parece que es una ley que realmente ataca las economías criminales? No, en absoluto, en absoluto. A mí me parece que es una ley que va en la misma línea de otras que ya se han aprobado en los últimos 14 meses, especialmente en lo referente a la confiscación de bienes provenientes del delito. Pero creo que, en primer lugar, creo que es una ley que contraviene el mecanismo constitucional establecido para los proyectos calificados como urgentes en materia económica. El artículo 140 de la Constitución permite un trámite abreviado en la Asamblea cuando son proyectos urgentes en materia económica. Sin embargo, este contiene disposiciones ajenas al ámbito estrictamente económico, como restricciones a derechos fundamentales, regulaciones sobre el uso de la fuerza, redefinición de categorías de conflicto armado, medidas penales, entre otras. Sobre esto hay que recordar que la Corte Constitucional ha exigido 3 requisitos acumulativos para que proceda a la calificación de urgencia económica, que son circunstancias apremiantes, es decir, el gobierno tiene que explicar por qué razón apremiante en materia económica ha decidido acudir a este trámite y no al trámite ordinario de aprobación y promulgación de leyes. Tiene que haber conexidad plausible entre el contenido normativo y la situación económica,
y debe haber efectos económicos inmediatos y correlativos. En este caso, en este proyecto, la inclusión de temas penales, disciplinarios y militares que no tienen efecto económico inmediato desnaturaliza el mecanismo constitucional previsto para enfrentar crisis económicas y lo convierte al final en un atajo legislativo para evitar los controles sustantivos del debate parlamentario. En conclusión, hay una violación del artículo 140 de la Constitución y de la jurisprudencia constitucional sobre urgencia. Pero no solo esto, sino que hay una violación del principio de unidad de materia, porque este proyecto trata simultáneamente reformas en derecho penal, por ejemplo, confiscación, objetivos militares, derecho administrativo, incentivos económicos, derecho disciplinario militar, derecho tributario y derecho de régimen económico. El principio de unidad de materia que establece, que obliga el artículo 136 de la Constitución, exige que exista una conexidad temática razonable entre los distintos contenidos normativos. La Corte ha determinado, la Corte Constitucional, que este principio se vulnera cuando una norma se muestra objetivamente ajena al contenido temático de la ley. Este proyecto, al agrupar materias heterogéneas bajo el título de desarticulación económica, incurre en una forma de legislación trole, como llamamos a esto, ¿no? Es una legislación omnibus, incompatible con el principio de deliberación económica y de claridad normativa. Esto adicionalmente a inconstitucionalidades específicas contenidas en el proyecto de ley. Por ejemplo, en los artículos 6 y 7, habilita medidas económicas, financieras y de seguridad sin necesidad de declarar estado de excepción. Sobre esto, aunque la Corte Constitucional ha reconocido que el conflicto armado puede ser una realidad fáctica, también ha dejado claro que la restricción de derechos, la movilización de fuerzas armadas y el uso de facultades extraordinarias requiere de los controles del artículo 164 de la Constitución y el dictamen de constitucionalidad posterior. En otras palabras, acá quieren establecer una especie de régimen excepcional paralelo con efectos similares al estado de excepción, pero sin las garantías de temporalidad, de control judicial, ni derechos de impugnación ante la Corte Constitucional. Por lo tanto, también una violación al 164 de la Constitución y del principio de reserva legal para la restricción de derechos. Hay quienes dicen que lo que busca el presidente es tener ese poder absoluto, digamos, para enfrentar el crimen organizado. Digámoslo, muchos ya lo califican como un estilo Bukele. Sí, bueno, ese poder absoluto para enfrentar algo tiene un nombre en ciencia política, se llama dictadura. Y eso es justamente lo que no queremos como país, ¿no? Hemos elegido un presidente para que actúe democráticamente y dentro de la Constitución. Pero no hemos elegido un dictador. ¿En dónde está la dictadura? ¿En el tema de los decretos de excepción? ¿En el tema de los allanamientos? ¿En el tema del... A ver, dictadura, mire, claro, una dictadura es un régimen que actúa fuera de la ley, que actúa fuera de la Constitución. El momento en que queremos utilizar mecanismos constitucionales sin acogernos a los requisitos constitucionales, estamos actuando fuera de la Constitución. Entonces, el momento en que, por ejemplo, queremos que damos la posibilidad de que el presidente establezca un régimen de excepción sin ajustarse a los requisitos que establece la Constitución para los regímenes de excepción, entonces lo que estamos autorizando es tener un gobierno que pueda actuar fuera de la ley y de la Constitución. Y eso no es democrático. Y eso no se llama democracia. Entonces yo creo que es justo que exijamos al gobierno que actúe dentro de los parámetros de la Constitución. Nada más que eso. García, hablando del proyecto en sí, más que quizás son el tema de derecho penal, por ejemplo, propone este proyecto crear una sección penal para sancionar delitos que se cometan en un conflicto armado interno y también tipificar delitos por el hecho de pertenecer a una banda organizado. ¿Cómo es esto el contenido de este proyecto? Mire, a ver, existe en algunos países el delito de pertenencia a grupo armado o grupo de delincuencia organizada. Existe en Europa, existe en Colombia. Ese no es tanto el tema, pero por ejemplo, la presunción de bienes como objetivos militares, el artículo 15 del proyecto de la ley, presume que ciertos bienes son objetivos militares, autorizando su intervención, destrucción o incautación. Esta es una figura que no distingue entre bienes civiles y militares, ni exige prueba ni control judicial previo. Entonces, claro, si la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, artículo 321, el principio de legalidad en materia sancionatoria y el debido proceso, artículo 76,
la Corte ha sido enfática en que incluso bajo estados de excepción, el uso de la fuerza y la privación de bienes debe regirse por garantías mínimas y no puede quedar al arbitrio del Ejecutivo. Por lo tanto, se vulnera también todas estas normas constitucionales. El artículo 26, por ejemplo, permite al presidente indultar personas sin condena penal previa, es decir, durante investigación o juicio. Esto constituye una injerencia en la función jurisdiccional porque significa que Fiscalía lleva a alguien a proceso, que ya se lo comienza a procesar, y el Ejecutivo cancela o anticipa el resultado del proceso sin sentencia. Y aparte contradice el propio artículo 147 de la Constitución, que permite el indulto solo en los casos establecidos por la ley y no como facultad genérica. Entonces acá lo que estamos haciendo es ampliando vía ley una facultad constitucional, lo cual claramente es inconstitucional. La ley tiene que ir hasta donde marca la Constitución, no mucho más allá. La Corte ha establecido... Sí, dígame. ¿Cómo la compones? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo la arreglas? ¿Retirándola o cambiándola? ¿Cómo le arreglas al proyecto? Sí. No, bueno, el proyecto tiene un montón. Lo primero, no sé, ¿no? Pediría que un abogado con nociones de constitucional revise el proyecto, porque realmente está hecho muy a machetazos. Sería bueno que comparen el proyecto con las normas constitucionales y vean que eso no se puede hacer. Y a la final, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que esto va a llegar a la Corte Constitucional, que en sus tiempos y a su ritmo, en su momento se va a pronunciar y va a quedar como la mala de la película, porque ¿qué es lo que van a decir? La Corte Constitucional no nos deja luchar contra la delincuencia. ¿Por qué? Porque declaró inconstitucional. Es inconstitucional. No podemos seguir, o sea, no puede ser política de Estado el proponer proyectos de ley totalmente inconstitucionales para luego echar la culpa a otros de los problemas de problemas del país que sí son responsabilidad del Ejecutivo. Porque es el Ejecutivo el que establece las políticas socioeconómicas, por ejemplo. Es el Ejecutivo el que establece los planes de seguridad, por ejemplo. Y en este caso, yo creo que no sé, pues el plan Fénix está junto a la nueva constitución que se iba a proponer, que tampoco sabemos cuál era, y está en el mismo anaquel de, no sé, qué sé yo, de los apócrifos que se perdieron, ¿no? O sea, es decir, no hay no hay un plan claro. Lo que existen son medidas aisladas que a la final terminan siendo inconstitucionales. Ahí le quiero preguntar a usted como abogado penalista, para atacar la economía criminal, ¿qué se necesita? Porque también parecería que en algunos aspectos de esta ley no ataca exclusivamente la economía criminal, sino ataca, no sé, da potestades a la fuerza pública para el combate en las calles a los delincuentes que ahora los quiere llamar combatientes. Mira, yo creo que al menos los que somos de provincia, ¿no? Como yo, venimos de pueblos chicos. Todo el mundo sabe quién es el narco, todo el mundo sabe quién lava plata, todo el mundo sabe quién es el que se enriqueció, todo el mundo sabe dónde tiene y a nombre de quién tiene la plata el juez de la jurisdicción, menos la UAFE, menos los órganos de investigación criminal. Esos son los únicos que no se enteran de nada. Pregunte a la UAFE a cuántos procesamientos ha generado la UAFE por sus investigaciones. Entonces podemos cambiar las normas, todo lo que sea, que mientras mientras las instituciones encargadas de la investigación de las economías criminales no funcionen, esto no va a funcionar. Y lo que estamos generando, y para eso sí funciona, son instrumentos de persecución política, porque acuérdense que no son los narcos los que van a terminar con sus bienes incautados, sino los opositores políticos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos, Milton? Institucionalidad. El problema del Ecuador no es un problema normativo, porque si no, copiemos la Constitución de Alemania y mañana amanecemos siendo Alemania. Así no funcionan las cosas. Necesitamos de estructuras institucionales y lo último que se le da es institucionalidad. Por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento, que necesitamos una fiscalía independiente, equidistante, no vinculada a sectores políticos. Le apuesto lo que quiera, que tanto el gobierno como sectores de oposición van a querer meter a su fiscal, un fiscal que sirva de títere para perseguir a los otros y proteger a los propios. Entonces, así no se genera institucionalidad. Mientras tengamos una UAFE que no sirve que sirve para lo que tapa un gato, olvídese, eso no camina. Entonces podemos cambiar las normas, todas las que sea, incluso yéndonos contra la Constitución,
que que lo que estamos haciendo es generando una estructura dictatorial de gobierno, pero por otro lado no estamos atacando a donde se debería atacar. ¿Qué se necesita para combatir a las economías criminales? Voluntad política. Eso, que exista una UAFE que tenga la estructura, que tenga los mecanismos y sobre todo la voluntad de perseguir. Vaya usted a Manabí, todo el mundo sabe quién es el narco. Todo el mundo sabe cuáles son las haciendas que se han comprado los narcotraficantes. Menos la UAFE. Entonces, claro, ¿usted cree que eso va a cambiar por el hecho de que pongamos facultades extraordinarias al Ejecutivo? No, no va a cambiar. Mientras no haya la real intención, la real voluntad política por parte de quienes gobiernan, de perseguir las economías criminales, eso no va a cambiar. Bien, doctor, gracias por asistir ahora, por el país y gracias por darse el tiempo como siempre. Un abrazo.